introducción que tuvimos en la primera clase referente a lo que yo le he llamado entre los dos testamentos, un conocimiento general para poder ser introducidos a los 4 evangelios. La pregunta es, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué? Ya lo vimos un poco y a Dios le plació, Él eligió el que hubiera 4 evangelios en nuestras escrituras, en el Nuevo Testamento. Ok, y vimos también que simple y sencillamente algo que resaltamos en la clase pasada es que es la única parte de la Biblia que contiene 4 libros acerca de la misma persona. Yo creo que es muy importante. Dios quiso dejárnoslo de esa manera. Yo me lo preguntaba, son muy parecidos, pero no lo son. Pero vamos a aprender algo antes de empezar con el Evangelio de Mateo en esta clase. Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Vamos a ver, Mateo era un publicano. ¿Ok? Atención, Mateo era un publicano que escribió el Evangelio. Luego Lucas era un médico. Juan era un pescador. Y de Marcos no se nos dice qué era. No se sabe qué era lo que hacía. Mateo y Juan, fíjense, Mateo y Juan eran compañeros de Jesús. Y esto interesante porque Mateo y Juan eran compañeros de Jesús y Marcos fue compañero de Pedro. Su evangelio contiene lo que él había oído. Marcos dice, lo que yo he oído de Pedro contar innumerables veces. ¿Te das cuenta? Vamos a ver la diferencia, un poquito la diferencia entre los 4. Y es importante que sepamos esto, que fueron escritos por personas y fueron dirigidos inclusive a diferentes personas también. Lucas, que escribe su evangelio, era compañero de Pablo. Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas era un médico y su evangelio contiene lo que había oído predicar de Pablo desde su extremo del Imperio Romano hasta el otro. O sea, él anduvo con Pablo pegado y él lo que escribe lo hace de todo lo que escucha a Pablo predicar y que luego él mismo dice en el evangelio había comprobado por investigación propia. Se dedicó a hacer una investigación de lo que había sucedido en la vida de Jesús. Es increíble. Y todos cuentan la misma historia. Todos cuentan la misma historia. Interesante. Me gusta mucho esta parte porque yo veo cómo cada quien escribe con diferente personalidad y también a diferente público. Se cree que de los evangelios se escribieron muchas copias, es decir, que no solamente lo que tenemos aquí, sino que escribían, muchas de ellas se habrán perdido, se mandó a diferentes iglesias, se hacían copias para mandar a las diferentes iglesias. Los 4 evangelios son, bajo todo aspecto, la parte más importante de la Biblia. Atención en esto, específicamente todos los escritos y libros bíblicos que los preceden, todos, anticipan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Anticipan al héroe, yo le llamo así, de los 4 evangelios. Y los demás libros, los que están posteriormente, simple y sencillamente explican lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Es asombroso. Entonces, vamos a ver, ¿para quién fueron escritos estos evangelios? Mateo lo escribe para la iglesia de Jerusalén. Y algunas otras iglesias quizá obtuvieron estas copias hechas a mano. Mateo lo escribe a mano. Marcos hizo su libro para la iglesia de Roma. Enviaron después copias a otras iglesias. Lucas le escribe a un individuo llamado Teófilo, un alto oficial de gobierno. Lucas también escribe el libro de los Hechos y también se lo envía a este hombre llamado Teófilo. Y Juan lo escribió para la iglesia de Éfeso. Así es que
Específicamente los evangelios son dirigidos a diferentes públicos, le podemos llamar así, de diferente cultura. ¿Por qué son llamados sinópticos? Hay tres que son llamados. Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos. El término sinóptico proviene de los formantes en griego, que es sin, junto, y opsis, ver. O sea que se pueden ver juntos, es decir, ver juntos. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos tres evangelios, atención, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios sinópticos. Si lo podemos llamar parecidos, que tienen, se pueden leer juntos los tres. Pueden ser disputados para ser vistos, es decir, lo puedes ver por etapas y puedes ir viendo cómo los tres hablan de algunas cosas muy parecidas. ¿Ok? Lo puedes poner en columnas verticales, paralelas, o bien en un sentido horizontal, y puedes ver el estudio de ellos, de esos tres. Así es que los 4 evangelios fueron escritos para el uso de todas las generaciones de la humanidad. Cada uno presenta al Señor desde un punto de vista particular. Mateo lo presenta a Jesús como el rey de los judíos. Date cuenta, si tú lees Mateo, vamos a leer Mateo, él habla el rey de los judíos. Porque él escribe él le escribe a los judíos y les tiene que hablar que él es el rey de los judíos. Es increíble. Luego, Marcos lo presenta como el siervo a los romanos. O sea, él ahora presenta el evangelio a los de Roma y les dice, él vino a servir. Increíble cómo Dios tuvo la exactitud de presentar estos 4 evangelios. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre a los griegos. Date cuenta. Judíos, un evangelio para los judíos, un evangelio para los romanos, un evangelio para los griegos. Lo presenta como Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre a los griegos. Y Juan como el Verbo encarnado a todos los hombres, a toda la humanidad. El Verbo se hizo carne. ¿No es asombroso? ¿No es asombroso cómo Dios tuvo cuidado de los 4 evangelios? Así es que no te confundas pensando, ya leí un evangelio, ya más o menos todos los demás están iguales. Sí, ciertamente, Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, y ya entendiste, sinópticos que tienen muchas cosas muy parecidas, pero Juan es el evangelio que no es llamado sinóptico y que me encanta cómo él presenta al Verbo encarnado a toda la humanidad, a todos los hombres. Es asombroso. No nos perdamos de leer uno a uno de cada uno de los evangelios. Así es que hoy, en este día, bienvenido, ahora sí, a los 27 libros del Nuevo Testamento. Empecemos con el evangelio de Mateo. Y hay un subtítulo por ahí, Jesús el Mesías. Vamos a ver, tiene 28 capítulos, lo vas a poder ver ahí en tu manual, y 1071 versículos. Mateo, cuyo nombre significa don del Señor, don de Yahvé, o de Yahweh, era conocido también por el nombre de Leví. Escrito principalmente a los judíos, ya lo vimos, Mateo presenta a Jesús como el Mesías. El Mesías prometido del Antiguo Testamento. La promesa que se tenía del Antiguo Testamento, ahora lo presenta a los judíos y llamado a menudo el Evangelio del Reino. Mateo comienza con una genealogía. Cuando tú lees Mateo, lo primero que ves es la genealogía de Jesucristo. La genealogía de Jesucristo me encanta porque viene del hijo de David. Las mejores evidencias lo identifican como la segunda biografía más antigua de Cristo. Esta biografía es la segunda biografía más antigua de Cristo. Y ahí viene el enlace que tiene a los judíos. Nace de un judío. Es increíble. Su mensaje
del Evangelio de Mateo, su mensaje: Jesús el Mesías. Él es nuestro Mesías, les decía a los judíos. Él es. Mateo hace un énfasis especial en que Jesús es el Mesías. Por favor, entiendan, les decía. Él es el Mesías, predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Él es la promesa que estábamos esperando. Mateo cita al Antiguo Testamento repetidamente y parece haber tenido en mente de manera especial a los lectores judíos. ¿Por qué tenía en mente a los lectores judíos? Porque citaba mucho lo que decía el Antiguo Testamento. Frases importantes de Mateo: Evangelio del reino y el reino de los cielos. Sus frases: el Evangelio del reino y el reino de los cielos. Presenta en forma bastante completa los discursos de Jesús. Mateo, el Evangelio de Mateo, especialmente presenta el sermón del monte y el discurso acerca de su venida y el fin del mundo. Es impresionante. Él a los judíos les dice: hey, viene, ¿cómo va a ser el fin del mundo? El autor, ¿quién fue el que escribió Mateo? A lo mejor te vas a preguntar, bueno, pues Mateo. Pero bueno, este evangelio no nombra a su autor, atención, no lo nombra. Sin embargo, desde los primeros padres de la iglesia, comenzando por Papilias, alumno del apóstol Juan, ha sido aceptado como obra del apóstol Mateo, también llamado Leví. Entonces, es importante que sepamos que el autor ya ha sido reconocido desde hace mucho tiempo por los padres de la iglesia, por Mateo. Se le menciona a Mateo en las 4 listas de los 12 apóstoles. La única palabra que Mateo nos da acerca de sí mismo es que era un publicano. Él dice: yo, publicano. Estos eran recaudadores de los impuestos romanos y objeto de un desprecio terrible. Así es que él se le reconoce como el autor de este evangelio a Mateo, al publicano. ¿Cuándo se escribió este libro? Se escribió originalmente, según los historiadores y todo lo que se ha podido ver para adecuar la fecha, se cree que se escribió originalmente en hebreo y algunos años después, alrededor del 60 después de Cristo, se emitió una edición más completa en griego. En aquellos tiempos que Jesús nació se hablaba el arameo. Muchos de los historiadores nos aseguran que Jesús hablaba arameo. El arameo era un idioma que se originó cuando regresaron de la cautividad, dejaron de hablar ese hebreo nativo y empezaron a hablar lo que era el arameo. Pero en este caso los historiadores reconocen que Mateo se escribió en hebreo y que posteriormente en el año 60 se hizo una copia o se transcribió al griego. ¿Por qué? Porque encuentran que la destrucción del templo fue en el año 70 después de Jesucristo. Y esto sucedió aproximadamente unos 10 años antes de ello. Esta es la base que pueden tener. Si en el 70 se destruyó el templo, en el 60 entonces se habrá escrito esta copia de Mateo. Los temas teológicos de Mateo. ¿De qué habla Mateo teológicamente? Necesitamos aprender la teología de los evangelios. Debido a que Mateo está enfocado en presentar a Jesús como el Mesías, es importante, es decir, el rey de los judíos, un interés en las promesas del reino del Antiguo Testamento corre a lo largo de este evangelio. Es decir, menciona constantemente el Antiguo Testamento, menciona teología, menciona las bases bíblicas de por qué Jesús es el Mesías y de por qué Jesús es el rey de los judíos. El reino de los cielos. Esta frase se menciona en Mateo 32 veces. No se menciona así en ninguna otra parte de la Biblia. El reino de los cielos se ha acercado. Esta frase es una frase que está 32 veces en el Evangelio de Mateo.
Dentro de la teología también menciona algo interesante. La genealogía de apertura de Mateo está diseñada para documentar las credenciales de Cristo como el Rey de Israel. No podrían los judíos reconocer a Jesús como su Rey si no tenía lo que llaman credenciales judías. Es decir, en su genealogía menciona que viene de la línea judía. Mateo muestra que Cristo es el heredero de la línea real de ese reinado. Asombroso. Él se procura y se propone que los judíos supieran muy bien que provenía del linaje judío, nuestro Señor Jesucristo. Con esta genealogía, Mateo demuestra que Él es el cumplimiento de docenas de profecías del Antiguo Testamento con respecto a que un rey vendría. Claro que ellos esperaban un rey como el rey Herodes, esperaban a un rey como el rey Artajerjes. Ellos creían que era un rey así, que venía y que les iba a quitar la opresión romana. Era un rey que venía, que iba a organizar ejércitos, y era un rey que iba a gobernar, pero no sabían, no entendieron cómo sería ese rey que gobernaría el mundo. Ese rey, el rey Jesús, el rey de los Mesías. El reino de los cielos se ha acercado. Era un reino diferente. Así es que ofrece evidencias tras evidencias para establecer la prerrogativa, es decir, la precedencia de que Jesús venía, el Cristo era de la línea real de los judíos. Todos los demás temas históricos y teológicos en el libro giran alrededor de este rey que habría de venir, el rey de los judíos. Vamos a hablar un poco del contenido del Evangelio de Mateo. Mateo registra 5 discursos principales. Muy importante. Dentro de mi devocional diario, hace unos días estuvimos junto con mi familia, tenemos un devocional familiar. Y junto con mi familia estamos leyendo actualmente el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y cuando lees detenidamente en diferentes versiones y buscas lo que significa cada uno de los sermones dados por el Señor Jesús, tu vida no puede ser la misma. Tu vida después de leer el Sermón del Monte o la Comisión de los Apóstoles no puede ser la misma. Ese es el punto en que hoy quiero hacerte una mención especial. No solamente leas para obtener conocimiento del Evangelio de Mateo y te lo aprendas y conozcas la historia o lo que dice o los versículos de memoria. Pero cuando lees detenidamente y dejas que la palabra penetre en tu corazón, tu vida no será la misma. Mateo registra 5 discursos principales. Me encanta ver esos discursos. El Sermón del Monte. ¡Wow! Es increíble lo que habla Jesús en el Sermón del Monte. Luego está la Comisión de los Apóstoles, capítulo 10. Las parábolas del reino. ¡Wow! Cuando lees las parábolas dices, Señor, el reino es parecido a esto. Así funciona el reino. Lo que está diciendo Jesús es, así es como funciona el reino. Leyendo una de las parábolas del Señor y una de las enseñanzas, mi vida fue tan tocada que hablé con mis hijos y les hice saber que mi vida había cambiado a partir de leer parte de las enseñanzas del Evangelio de Mateo, de los mensajes de Jesús, de las parábolas de Jesús. La parábola del reino, la semejanza del creyente a un niño. ¡Wow! Es increíble cómo nos enseña. Luego, ya en el capítulo 24, nos enseña acerca de la segunda venida del Señor. Nos dice, porque
discípulos le preguntan, Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Y Él les explica y dice lo que va a suceder, cómo va a suceder. Y también dice claramente que ni Él sabe el día ni la hora. No sabe Él el día. Mismo Jesucristo dijo, ni yo mismo sé cuándo es la segunda venida del Señor. Ni yo mismo sé. Hay señales que van a ver, que ustedes van a poder discernir, y aún lo explica y dice, tengan atención o pongan atención en las señales de la segunda venida porque eso va a ser una pauta para que sepan. Pero los mismos discípulos insisten y le dicen, Señor, ¿pero cuándo? Dinos, porque todo el mundo quiere saber cuándo va a acabar el mundo. ¿Cuándo es la segunda venida del Señor? ¿Cuándo será el fin del mundo? Y él mismo dice, ni yo mismo sé, solamente el Padre lo sabe. Por lo tanto, te doy una noticia. Cuando una persona que diga, ya sea cristiana o no, adivina, bruja, no sé qué, que diga y dé una fecha, un día exacto y hasta la hora han dado de cuándo es el fin del mundo, esa persona se comió demasiados tacos, decimos en México, se fumó un chubi de marihuana o está alucinando o simple y sencillamente quiere manipular a la humanidad o a la gente que está alrededor de él o a la secta de la cual puede estar presidiendo. Nadie sabe. Jesús mismo dice aquí en el Evangelio de Mateo, en cuanto a la segunda venida y al fin del mundo, que ni él mismo conoce el día y la hora. Así es que cada discurso termina con una variación de esta frase. Me encanta. Cuando terminó Jesús estas palabras. Así terminan. Cada discurso de los que estamos hablando, del Sermón del Monte, la Comisión de los Apóstoles, las parábolas del reino, la semejanza del creyente a un niño, su segunda venida, terminaron cuando Jesús terminó estas palabras. Cuando terminó Jesús estas palabras. También algo que quiero mencionarte es lo relacionado a cómo me encanta ver en el Evangelio de Mateo que dice claramente cómo los instruía Jesús, cómo instruía a los discípulos. Me encanta cómo dice, después de haberlos instruido, los envió. Después de haberles enseñado, fue y enseñó. Habiendo enseñado, si tú lees detenidamente el Evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta que Mateo más bien, hace mención que Jesús enseñaba. No solamente, atención, no solamente hacía señales y milagros, prodigios y maravillas, sino que enseñaba y los enviaba. Los instruía, dice la Biblia, y después de haberlos instruido, los envió. Es decir, necesitamos instrucción, necesitamos aprender las Escrituras, necesitamos conocer la Biblia y poder saber la doctrina fundamental cristocéntrica para poder después de ello haber sido instruidos, entrenados, adiestrados, discipulados, ser enviados. Jesús no los envió sin antes haberlos instruido. Lee Mateo, lee las Escrituras y te vas a dar cuenta que en este Evangelio Mateo hace un énfasis especial en que Jesús enseñaba, los instruía. Dale instrucción a tu gente. Si eres un pastor, si eres un líder, instrúyelos y envíalos. Instrúyelos y envíalos, discipúlalos. Discípulo proviene del vocablo disciplina, que es instruir, corregir, mentorear, instruir, alentar, proveer y enviar. Es importante que lo hagamos así. Y me gusta mucho cómo en esta parte Jesús instruye, en este evangelio instruye a los discípulos. Continuamos entonces. También en el Evangelio de Mateo vemos que
El conflicto entre Cristo y el fariseísmo, los fariseos, que ya vimos en la primera clase quiénes eran los fariseos, es otro tema común en el Evangelio de Mateo. Pero Mateo es muy cuidadoso al mostrar el error de los fariseos por el beneficio de su audiencia judía. Es decir, como Mateo le escribe al pueblo judío, le hace bastante mención en Mateo, en el Evangelio de Mateo, los errores de los fariseos. Y además, importante de ello, no por razones personales de Mateo o de engrandecimiento personal. Mateo omite, por ejemplo, la parábola del fariseo. ¿Te das cuenta? Y el publicano. No está en Mateo no está la parábola del fariseo y el publicano. Aunque esa parábola le habría favorecido. Pero les menciona sus errores, pero no los ataca directamente. Mateo también menciona a los saduceos más que en cualquier otro de los evangelios. Entonces, él tiene cuidado de los errores, les hace mención, pero no los trata como, no menciona esa parábola de lo que es el fariseo y el publicano, porque pudieron haberse sentido heridos o repeler el evangelio. Esa es una de las cosas que algunos de los estudiosos mencionan en relación a esto. Tanto los fariseos como los saduceos son regularmente retratados en Mateo negativamente y puestos como ejemplo de advertencia. Jesús dice, no sean como ellos. Cumplan la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Le piden a la gente que hagan cosas que no hacen. Hoy en día, quiero darte una noticia, muchos de nosotros somos fariseicos, muchos de nosotros hacemos eso. Le ponemos carga a la gente que ni nosotros mismos podemos llevar. Tengamos mucho cuidado. Si tú eres un líder, si tú eres un pastor que estás estudiando en este momento en el instituto y preparándote, ten mucho cuidado. Una de las cosas que mi esposa y yo mencionamos cuando enseñamos, y lo decimos públicamente, juntos, cuando enseñamos a matrimonios, cuando enseñamos en la clase de noviazgo, matrimonio y familia en el instituto, o cuando damos cursos de matrimonios, en los retiros matrimoniales o una clase frente a los estudiantes, mencionamos y decimos estas palabras. Es un pacto entre ella y yo. No vamos a enseñar nada de lo que nosotros no hacemos. No vamos a decirle a la gente que haga algo que nosotros no hacemos. No le vamos a decir a la gente que oremos cuando no oramos. No le vamos a decir a la gente que ama a su esposa cuando no te amo. No vamos a hacer nada, ni vamos a decirle a la gente que haga algo de lo que nosotros no practicamos. Así es que esa es parte de la secta de los fariseos. Y Mateo normalmente pone o menciona, retrata a los fariseos y a los saduceos de una manera muy negativa en este evangelio. Su doctrina en la doctrina de Mateo menciona que los fariseos y los saduceos son una levadura que debe de evitarse. Aunque estos grupos estaban doctrinalmente en desacuerdo, los fariseos y los saduceos, ya lo vimos en la clase, estaban en desacuerdo entre sí, estaban unidos en un odio contra Jesús. Ahí sí se unieron. Se unieron para odiar a Jesús, se unieron para estar en contra de los principios que Jesús enseñaba. Ahí sí se pusieron de acuerdo, a pesar de que eran grupos antagónicos. Mateo hace una pintura más vívida del rechazo de Cristo que cualquier otro de los evangelistas. Lucas, Juan y Marcos no hacen tan retratado, tan bien descrito el vívido rechazo de nuestro Señor Jesucristo. En el relato de Mateo, la crucifixión, por ejemplo, es increíble cómo lo relata, pero no menciona, fíjense, atención, él se encuadra más en lo que vive nuestro Señor Jesucristo. Se enfoca Mateo en lo que está viviendo Jesús, porque los estudiosos han descubierto que, por ejemplo, Mateo no relata ninguna cuestión con los otros ladrones que estaban a su lado. Ningún ladrón se arrepiente en Mateo,
ningún amigo o ser querido es visto al pie de la cruz en Mateo. ¿Ok? Y en su mente, él es desamparado aún por Dios. Se enfoca en lo que está viviendo Jesús. Señor, le dice, ¿por qué me has desamparado? Increíble, increíble, increíble. Él se enfoca específicamente en la crucifixión vívida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, para finalizar, retrata como un rey victorioso a Jesús, quien un día regresará. Él dice en Mateo 24:30, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, el rey regresará. Lo voy a repetir. Sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, regresará. Mateo 24:30 es increíble, lo voy a leer. Aquí en esta parte en tu Biblia se encuentra Mateo 24, viene un subtítulo en el verso 3 que dice señales antes del fin, y luego en el verso 30 dice exactamente, en el verso 29, voy a leer desde el verso 29 y voy a terminar con esto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas, está hablando del fin, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando del fin. Mateo, el Evangelio de Mateo habla de cómo sucederá ese fin. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo es el evangelio que Dios le pidió por inspiración divina a Mateo escribiera para poder hablar al corazón de los judíos, a nuestros corazones, y poder entender específicamente la línea que tenía de linaje judío, Jesucristo, el Rey, el Mesías, el reino de los cielos se ha acercado, y cómo sería el fin para que quedara registrado para ti y para mí en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo. Siguiente clase será el Evangelio de Marcos. No te olvides de leer todo el Evangelio en tu manual. Ahí viene más información. Acuérdate que las clases son como algo que te motive, es como poner unos tronquitos para que puedas animarte o pueda interesarte más el conocimiento de las Escrituras y buscar más. Esto es solamente el inicio de mucho estudio que puedes tener, y conocimiento y revelación, inspiración, iluminación